En este video vamos a obtener las componentes de un vector en 3 dimensiones a partir de sus cosenos directores. Para llegar a las ecuaciones con las que lo realizamos, vamos a partir de esta imagen. En esta imagen se muestra un vector que se encuentra en 3 dimensiones y nos indica un ángulo respecto al eje Y positivo. Entonces nosotros podríamos descomponer este vector que está en color azul en un vector que se va a encontrar sobre el eje Y un vector o la proyección de un vector en el plano ZX. Esas proyecciones, pues nosotros tendríamos que en el caso de obtener la componente Y, por ejemplo aquí podríamos poner nosotros FY, esto sería directamente multiplicar la magnitud de nuestro vector por el coseno del ángulo θy, ya que este ángulo está medido respecto al eje Y. De tal forma que aquí nosotros podemos escribir la magnitud de nuestro vector, que en este caso se llama f, multiplicada por el coseno del ángulo que acabamos de mencionar, que en este caso es θy. Bien, esta proyección que está aquí en el plano ZX la llamamos FH. Entonces, esa proyección nosotros la podríamos obtener haciendo la misma operación, pero en vez de utilizar coseno, utilizaríamos la función seno de θy, y ya tendríamos nosotros el vector en el plano ZX. Ahora, en esta imagen, partiendo de que tenemos el vector FH, tendríamos nosotros que el ángulo respecto al eje X es un ángulo phi, de tal forma que nosotros podríamos decir que la componente X, vamos a empezar por la componente X, aquí vamos a poner Fx, sería igual a la componente FH multiplicada ahora, vamos a ver aquí, primero vamos a poner FH multiplicado por coseno de phi, coseno porque el ángulo que tiene aquí es respecto al eje X. Entonces aquí vamos a poner coseno del ángulo phi. De tal forma que esto sería equivalente a, en vez de poner FH, pues nosotros ponemos cómo se obtuvo. FH es F seno de θy, y aquí podríamos nosotros lo que le falta, que es su coseno de θ phi. Y para obtener la componente z, pues sería algo muy similar. En este caso tendríamos nosotros la componente z va a ser FH, pero z está de este lado, el ángulo es respecto al eje X, quiere decir que para z utilizaríamos aquí la función seno. Sustituyendo otra vez FH, sería FH es F seno de θy, pero aquí cambiaría a seno de phi. Estas proyecciones nos dan como resultado a que nosotros podemos expresar las componentes de nuestros vectores de la siguiente forma. Fx sería f coseno, la magnitud de f, pero por coseno del ángulo θx, es decir, el ángulo que tenemos respecto al eje x. Fy sería la magnitud de nuestra fuerza por coseno del ángulo respecto a y, y nuestra tercer componente, que sería Fz, sería f, la magnitud de f por coseno de θz. En este caso, esta sería la forma en la que nosotros podríamos obtener nuestros vectores a partir de los ángulos respecto a cada uno de los ejes. Esos ángulos vendrían siendo estos que están aquí.
tenemos nosotros el ángulo respecto al eje X, el ángulo respecto al eje Y y el ángulo respecto al eje Z. Utilizando estas fórmulas vamos a calcularlos, vamos a realizar un ejemplo. En este ejemplo, pues nos dan los ángulos respecto a cada uno de los ejes y además nos dan la magnitud de la fuerza. Esta fuerza se aplica a lo largo de este cable. Y este es un ejercicio que se encuentra en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática, 9ª edición del autor Bill Johnston. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas que obtuvimos ahorita. Para la componente X nosotros tendríamos, dijimos, la magnitud del vector, de la fuerza en este caso, coseno de teta X, que es 115. Para la componente Y tendríamos que es la magnitud del vector, 2500, por coseno de 32. Y para la componente Z tendríamos que es la magnitud del vector, 2500, por coseno de 71 grados. Entonces, vamos a calcular estos resultados. Nuestra primer componente nos queda menos 1056.54. Si suponemos que nuestra fuerza está en medida en newtons, pues estos serían newton. Nuestra componente en Y serían 2500 coseno de 32. Nos quedaría como resultado 2120.12 newtons. Y la última componente Z nos quedaría como resultado 813.92 newton. Vamos a cambiar esto de color. Entonces, nosotros podríamos expresar esta fuerza utilizando sus componentes, es decir, tendríamos que la fuerza sería igual, utilizando esta forma de expresar, X es menos 1056.54, 2120.12, y 813.92. Recordemos que un vector también lo podemos expresar utilizando los vectores unitarios. Entonces a este primero le correspondería el vector unitario y aquí tendríamos más porque la segunda componente es positiva y le correspondería el vector unitario J, y finalmente tendríamos 813.92 con el vector unitario K. Ahora, aquí cabe señalar que nosotros tenemos que tener cuidado respecto a que el ángulo esté medido a partir del eje positivo, es decir, por ejemplo, este es el eje X positivo y aquí nos muestran que el ángulo que nos están dando se mide desde el X positivo. Si se midiera a partir del eje X negativo, pues nosotros tendríamos que considerar el signo que le vamos a dar a nuestra componente. También aquí este ángulo teta Y nos los están dando a partir del eje Y positivo y teta Z también.